Gloria a Dios. Bien, hermanos, bienvenidos sean todos en esta noche a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Abran su Biblia conmigo, todos los que están aquí, los que están viéndonos a través del mundo por Facebook Live, en el capítulo 12 del libro de Juan, capítulo 12 del libro de Juan, del 1 hasta el 8. Vamos a tomar esa porción en el día de hoy, en esta noche. Ya como dicen los americanos, even. Ahora estamos en noche temprana todavía, así que todavía no podemos decir good night, sino good evening ahora. Así que el sol está radiante todavía aquí en la ciudad de Miami. Así que vamos al capítulo 12 del libro de San Juan, el hermano Juan, y leemos del 1 al 8. Amén. Cuando lo tengan dicen amén. 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 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de narlón puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él dijo esto no porque sintiera piedad ni cuidado de los pobres, sino porque él era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Repito otra vez, pero esto dijo no porque tuviera cuidado de los pobres, ni porque amara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo él la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Tú eres el Dios todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús pedimos tu presencia en medio de nosotros. Pedimos bendición sobre los que están aquí y pedimos bendición sobre los que están viéndonos a través de Facebook Live y a través, Señor, de Instagram. Padre, en el nombre de Jesús, todas las redes, también en Twitter. Padre, bendícelos allá en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu, Señor, de pobreza. En el nombre poderoso de Jesús y de necesidad, la echamos fuera. Declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro proveedor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, como tema en esta tarde, pueden sentarse, gracias. Amén. ¿Qué hizo Judas con el dinero que se robó de la bolsa? ¿Qué hizo Judas con el dinero que se robó de la bolsa del ministerio de Jesucristo? Amén. Bueno, yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero ¿y este tema? Bueno, es un tema que realmente poca gente lo han predicado,
poca gente también lo entienden, lo saben, pero que es importante en el día de hoy. A manera de introducción quiero decir que hoy en día el ministerio del Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es el Dios y el fundador de la iglesia, pero que no todos los que están dentro de una congregación son iglesia, y no todos los que son siervos o siervas realmente son honestos en el ministerio. Y es importante eso porque desde los años 60 se ha estado implementando el ministerio de Judas. ¿Y cuál es el ministerio de Judas? El ministerio de Judas es el de sacar de la bolsa. Dígale que está a su lado, sacar de la bolsa. Sacar de las cosas del Señor para su propio beneficio. Dígaselo lo que está ahí. Y ese ministerio comenzó hace tiempo. Judas lo implementó. Y a raíz de los tiempos, hubieron gente que a través de la palabra de Dios quisieron engañar a otros. Vemos el caso de Balaam, que también quiso hacerse rico a través de la palabra del Señor, y Dios le prohibió que dijera lo que él quería. Y como le prohibió que dijera lo que él quería decir, entonces llamó a Balaam, el rey de Moab, y le dijo: haz esto y esto y esto y esto, porque yo no te puedo decir lo que tú quieres que te diga, porque Dios me lo prohibió, pero yo te voy a decir otra cosa por afuera de Dios que le va a hacer que Dios se enoje con ellos. Y ya ustedes saben que le metieron todas las jóvenes moabitas en el campamento, y Dios se enojó con el pueblo y mataron más de 25,000. Así que la gente que anda buscando sacar de la bolsa siempre tendrá una estrategia para poder hacer lo que quiere, para poder hacer sus grandes imperios en el nombre del Señor, cuando realmente es muchas veces buscando sus propios beneficios. En la década de los 60, cuando comenzaron los grandes televangelistas, vamos a decir años de los 60, no quiero decir más atrás porque no conozco tanto atrás, no soy tan viejo así como algunos que veo por aquí o algunos que me están viendo por ahí, pero por los 60 comenzamos con Kathryn Kuhlman, gran ministerio, y de ahí seguimos todos los ministerios de los 60, de los 70, Oral Roberts, seguimos con Jimmy Swaggart, seguimos con Jim Bakker, seguimos con Benny Hinn, seguimos y seguimos y seguimos hasta llegar a todos los imperios que se están formando ahora, de hombres que anteriormente andaban descalzos y hoy son grandes imperios, hoy andan en aviones. Y Judas fue el que inauguró este ministerio de sustraer de la bolsa. O sea, y es importante entender esto, porque Judas tenía propósito en su vida. Judas era guerrillero y revolucionario. Judas Iscariotes, hijo de Simón, era guerrillero, venía de los celotes, era revolucionario, y en nombre de la revolución, muchos políticos en nuestra América Latina han defalcado a nuestros pueblos a nombre de los pobres. El ministerio judístico de Judas, creyendo que están haciendo supuestamente para los pobres gobiernos para el pueblo. Tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso
de Nicaragua, tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso de República Dominicana, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de tantos países de Latinoamérica y el Caribe que a nombre de una falsa revolución están supuestamente para ayudar a los pobres, se están enriqueciendo y llenándose su bolsillo, sustrayendo de la bolsa del erario público para su propio beneficio en cualquiera de nuestros países. Es así, aún en Argentina. Y casi todos estos países han quedado ahorcados económicamente y están ahorcados, como está la República Dominicana, ahorcado y reventado. Ahora, Juan dice, como punto número 1, que Judas tenía una apariencia falsa. Diga, una apariencia falsa. Judas tenía una falsa apariencia. Y la Biblia dice que vendrán tiempos en que los hombres tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero en sí negarán la eficacia de la fe y serán lobos rapaces. Y no todos son estos. Hay hombres y pastores y ministros serios en el ministerio. Si no fuera así, la iglesia no hubiese seguido. Denle un aplauso al Señor. Porque la iglesia, aunque hayan hombres que sean tigre gallo, como ellos dicen, realmente no depende del hombre. Los ministerios de Swagger cayeron, el ministerio de Benny Hinn cayó, el ministerio de Jim Parker cayó, el ministerio de Oral Roberts cayó, el de Catherine Coleman cayó. Todos han caído, pero Jesucristo jamás caerá. Denle un aplauso al Señor. Y la iglesia no va a caer porque la iglesia está fundada sobre ese Cristo. Amén. Y todos aquellos que nos fundemos sobre esa roca, no importa que aquel haga lo que haga, vamos a mantenernos fiel y firme en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Dale un aplauso al Señor. Así que como punto número 1, Juan dice que Judas tenía una falsa piedad. Primero, dice que tenía una apariencia de piedad hacia los pobres. Se declaraba amigos de los pobres. Se declaraba como el salvador de los pobres. Y cuando este perfume de nardo puro se derramó, él exclamó y dijo: esto se había podido vender en 300 denarios. Pero usted sabe lo que son 300 denarios. Fíjense que un hombre ganaba al día un denario. O sea que se necesitaban 300 hombres trabajando para obtener 300 denarios. O se necesitaba que un hombre trabajara 300 días, María, para poder alcanzar el costo de ese perfume. O sea, un año de trabajo sin comer nada y sin gastar nada de su jornal para poder comprar ese perfume que costaba 300 denarios. O sea que había plata ahí, había dinero ahí. Diga, se movía el dinero ahí. Y Judas lo sabía. Dígale que está a su lado. Y Judas lo sabía. Y Judas lo sabía. Y cuando Judas vio que se botó y se tiró ese perfume, dijo: pero ¿por qué no se le dio a los pobres? Él era el más pobre. ¿Por qué no se le dio a los pobres? Pero lamentablemente el más pobre de los pobres era el propio Judas, porque Judas quería que cayera en la bolsa para él atraparlo. Hay gente que atrapan todo lo que cae en la bolsa del Señor. Y entonces Judas, con esa actitud de defensa del pobre, se parece mucho a los políticos de hoy en día, a los políticos que han exterminado a nuestros países hispanos. Y cuando digo nuestros países hispanos, porque esto viene desde toda América Latina
Y esto viene desde los genes de toda la cultura española que vino a nosotros. Lo peor de lo peor, porque lo que Colón trajo aquí no era cosa buena. Y en España solamente había dos profesiones: sacerdote y abogados, y a eso nadie podía operar porque estaba tomado por la casta, por la crema, por la cream de la cream. Así que nada más quedaba una: hacerse al mar, a ver lo que encontraban, a buscar tesoro, a ver si encontraban algo. Y a eso se lanzó Colón con un grupo de maleantes que vinieron aquí. Así es que estamos maleados desde el principio. Pero déjame decirte que tú puedes estar marcado desde el principio, pero si Cristo entra en ti, tú eres un hombre y una mujer y una joven y un joven nuevo. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Y Judas estaba con esa actitud, igual que todos los políticos que se han hecho del poder en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en República Dominicana, en Cuba. Fidel Castro bajó de la loma con la Virgen del Cobre a la cabeza a través de darle tierra a los pobres. Todos los países de Latinoamérica están metidos y metiendo la mano en la bolsa estilo Judas y haciéndose ricos cada día más. Y no voy a decir ricos, porque rico es cualquiera. Esta gente tiene tanta plata que podían nacer 100 veces y vivir 200 años y todavía no se gastan la plata que se han robado. Y Juan dice que Judas era ladrón y que por eso decía él eso. Así que, número uno, Judas no amaba a los pobres. Márquelo ahí, número uno. Judas no amaba a los pobres. Hacía eso porque sustraía de la bolsa. Dígale que está a su lado. Porque sacaba de la bolsa. Judas era tan bárbaro y le gustaba tanto sacar de la bolsa que hay personas que sacan y dejan. Permítame sembrarle algo aquí. Recuerdo de una persona que tenía el ministerio de Zacarías. Y Zacarías es el que saca. Y Judas sustraía. No tenía el ministerio de Zacarías, pero tenía su propio ministerio de sustraer, de sacar. Así es que se perdió un dinero en una casa de un pastor. Y dijeron, bueno, algo se perdió, pero vamos a ver. Después ponen otra cantidad y se llevan una cantidad y dejan una cantidad. Entonces, la esposa de ese pastor va a la policía. Dice, es que alguien se está robando en mi casa. Entonces, el sargento le dice a ella, ¿y cuántas personas viven en su casa? Dice, no, solamente mi esposo y yo y un hijo de crianza que nosotros tenemos en la casa. Entonces dice el sargento, ni es usted ni es el esposo. Entonces el ladrón está en su casa. Ya sé que ella lo mira y dice, pero ¿cómo va a estar el ladrón en mi casa? Dice el sargento, sí, el ladrón está en su casa. Porque si hubiese sido un ladrón que viene de fuera y encuentra el dinero ahí, no deja nada, se lo lleva todo. El que
está cogiendo y dejando es porque es de confianza. Y así mismo fue. El ladrón era el hijastro que llegaba, había 200, cogía 100, con misericordia robaba y dejaba 100. Qué bueno. ¿Amén? O sea, este era un ladrón con misericordia, pero Judas no tenía misericordia. Donde Judas metía las manos, sacaba todo lo que había. ¿Y cómo usted dice eso, pastor? Porque Jesucristo, un día que viene con su tesorero caminando, llegan a un peaje para los que están en el Caribe, un peaje, un toll para los que están aquí en United States of America. Y hay que pagar entrada, hay que pagar peaje, para pasar hay que pagar un toll. Y Judas trae la bolsa. Pero cuando Jesucristo le dijo a Judas, o le dijo a Pedro, bueno, hay que pagar, no había dinero. Judas se lo había robado. Todo se lo llevó Judas. Todo. Y parece Judas a estos políticos que tienen una avaricia tan grande que no se paran. Parece Judas a estos pastores que tienen una sed de riquezas y de templos y de mansiones de casas y de aviones y de 10 carros que no se cansan nunca de sacarle la plata al bolsillo de los que se sientan en sus bancos de sus feligreses. Saca, saca, saca y ordeña. ¿No tengo el ministerio de Judas? Y Jesucristo tuvo que hacer que Pedro fuera a pescar un pescado. ¿Oyó eso? A pescar un pescado. Y dijo Jesús, y dentro tiene una moneda. Pesca ese pescado, ábrele la boca y sácale la moneda. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno, qué grande. Qué grande es el Señor, amén. O sea, el Señor sabía. Por eso es que aunque tú hagas lo que hagas, un día vas a caer ahorcado y vas a caer reventado como cayó Judas. Porque el Señor te está viendo. Dile que está a tu lado. El Señor te está viendo. Y el Señor ve donde tú metes la mano. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve ahí. Así que no solamente le dijo a Pedro, le dijo al pescado, ven, ponte ahí. Acércate a Pedro, tú pescado, ven, ponte ahí. Porque no dice la Biblia que Pedro se comió el pescado. Pedro le abrió la boca y lo soltó. Dale un aplauso al Señor, amén. O sea, el Señor le dice, pescado, ven para acá. Tú te tragaste una moneda, yo no sé a dónde. Tal vez te la tragaste en China, pero yo estoy aquí, lo necesito, ponte aquí. Y viene Pedro, ve Pedro, agarra el pescado. Y cuando Pedro va ahí está el pescado. Y Pedro, como era especialista en pescado, Pedro sabía agarrar el pescado. Lo agarró, le abrió la boca y ahí mismo el pescado tenía trabancada la moneda que necesitaba el Señor para pagar el tol, porque Judas se lo había robado todo. Amén. Así que entonces, él no tenía amor por los pobres, tampoco tenía compasión de nadie, porque no dejó nada en la bolsa. Se lo llevó, diga, todo se lo llevó, porque todo lo que caía en la bolsa, Judas lo sustraía. Amén. Punto número 2. ¿Qué hizo Judas con todo el dinero que se robó? Porque yo quiero que ustedes sepan que el ministerio de Jesús era próspero. Y yo estoy hablando de próspero Cuesta, pues si acaso ya el doctor Cuesta entró. No es próspero, era próspero. Porque el Señor tenía mucha gente que le daba. Fíjense que si no hubiese tenido gente que le da, ¿qué caso tiene tener un tesorero? ¿Qué caso tiene tener a una persona que ande con la bolsa? Porque donde se mueve el evangelio hay dinero. Porque la gente que es miembro del ministerio, miembro de la congregación, ofrenda y diezma. Eso es dinero, diga, dinero. Y los televangelistas que se han hecho millonarios y trillonarios y después han caído reventados, también mueven ¿qué?
Diga, dinero. Porque la gente da dinero. Conozco gente que se quedaban sin comer, se quedaban sin pagar la renta para mandarle ofrenda a Jimmy Swaggart cuando estaba de moda en la época de las 80. Recuerdo de la campaña que dio Jimmy Swaggart en Panamá, en un estadio de Panamá en 1988, que predicó tremendo sermón ahí en esa campaña de Panamá. Como la gente mandaba dinero, dejaban de mandarle ofrendas a los pastores para darle a los televangelistas, a Oxford, a Becky, a Jimmy Swaggart, a Benny Hinn, a toda esa gente. Porque la gente da. Y donde hay dinero, se necesita un tesorero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen tesorero aquí? No, porque lo que tenemos es muy poco, pero pues ya vamos a tener tesoreros y contables y contadores y tenedores de libros y toda esa cosa. Bueno, yo Mariana me imagino que ya tiene su contadora también, ¿okay? En su compañía. Ahora, Ella misma. Panadero. en el punto 2, ¿qué hizo Judas con ese dinero que se robó? Y la gente piensa, pero Judas se robó 3 centavos. Judas lo que se robó fue 5 pesos. No, Judas se robó miles de dólares al día de hoy. Porque a Jesucristo le dieron mucho. Y no solamente eso, la iglesia primitiva traían y vendían, ¿qué, doctor Morales? Sus propiedades y la tenían, ¿qué? Todo en común. Era mucho dinero que se movía. ¿Okay? No eran 2 pesos. Porque hay gente que puede estar diciendo, pero Judas lo que se robó fue 2 pesos. Ahora, miren lo que dice su Biblia. Punto número 2. ¿Qué hizo Judas con ese dinero? Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Y usted que está ahí en su casa también, vaya conmigo al libro de los Hechos. ¿Qué hizo Judas con el dinero, con todo el dinero que se robó? Lo mismo que hacen los políticos de hoy. Comprar bienes, inmuebles, ser dueño de todo el país de Argentina, ser dueño de todo el país dominicano, ser dueño de todo Nicaragua. Eso es un mal que está en la sangre. Sí. Ser dueño de toda Guatemala. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Comprar aviones, hacer palacios, hacer grandes templos suntuosos para competir. Yo tengo el templo más grande y más bonito que el tuyo. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y Judas, miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1. Cuando Judas cae, que Judas se ahorcó. También. Pero no voy a entrar ahí todavía. Antes de que Judas se ahorcara, en todo el tiempo del ministerio de Jesús, que Judas estuvo robando, mire lo que dice el libro de los Hechos. Pedro estaba entonces ahí, y estaban en el aposento alto, y había que traer un sucesor de quién, de Judas, diga de Judas. Y había que buscar un sucesor. Y se acuerdan ustedes que escogieron a Matías. Sí. Pero de Matías no se escribió ni un amén. Y el Espíritu Santo escogió a Pablo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y en esa reunión Pedro aclara en Hechos capítulo 1. Mire lo que dice el verso 15 hasta el 18. Mire lo que dice el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo Pedro: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, o sea, anteriormente, por la boca de David. Todos conocen a David, ¿verdad? Por la boca de David,
¿Acerca de quién? Acerca de Judas. Y dice Pedro que fue guía. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Fue guía ¿de quién? De los que prendieron a Jesús. Él fue el que lo llevó. Acuérdense que con un beso lo entregó. ¿De acuerdo? Y le dijo, el que yo besare, ese es. Y hizo un trato. Mire lo que dice. Y dice él, y que tenía parte en este ¿qué? En este ministerio. Diga, en este ministerio. ¿Cuál era el ministerio? El ministerio de Cristo. El ministerio con los apóstoles, porque ya Cristo no estaba. Ahora había que buscar un sustituto también de Judas. Pero él, dice, tenía parte con nosotros en este ministerio. Entonces miren lo que dice Pedro. Refiriéndose a quién? A Judas. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Adquirió un campo. Hay una versión que dice Jerónimo, adquirió una villa. ¿Qué fue lo que adquirió? Una villa con el salario de su iniquidad. Y me voy a parar aquí porque es importante. Aquí en Hechos. Aquí en Hechos. La palabra griega que aparece aquí es chorrión. Diga chorrión. Y chorrión significa compra particular. Chorrión significa bienes raíces. Chorrión significa entonces comprar una propiedad. Y dice Pedro que adquirió ese campo Judas. Y ese campo, dice Pedro, entonces dice, y mire cómo dice, que luego que adquirió ese campo, en ese mismo campo se ahorcó en el campo que él había comprado. Miren lo que dice la palabra. Y cayendo de cabeza, diga, cayendo de cabeza se reventó. Burst, explosión. Burst, explotar. Burst, estallar. Explotó. Y cayendo de cabeza, sus entrañas se derramaron. Se derramó, se explotó. Así es que Pedro aquí no está diciendo que se ahorcó. Aquí está diciendo que se explotó, cayó de cabeza, se explotó. Y todas sus entrañas se regaron en ese campo. Entonces, en ese campo que él mismo había comprado. Ahora miren lo que dice. Y fue notorio, ¿a quién? A todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo no le puso Judas. Amén, ¿entienden eso? Los habitantes le pusieron en su propia lengua Al-Sedama. Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre. Campo de sangre, pero Al-Sedama. Ojo, Al-Sedama. Al-Sedama, campo de sangre. Pero campo de sangre ¿de quién? De Judas, que cayó explotado y se reventó, dice Pedro, por el medio, y las vísceras se regaron y se esparcieron, y los habitantes fue que le pusieron campo ¿de qué? De sangre. Ahora, la palabra chorrión aquí significa que esa propiedad fue comprada con un dinero que Judas había pagado. ¿De dónde sacó Judas ese dinero? De la bolsa del Señor.
Porque Judas no fue un hombre cualquiera. Judas fue tan ladrón que se robó lo que producía el Evangelio de Cristo y también vendió al dueño del Evangelio. ¿Usted entendió lo que dije? O sea, Judas fue tan bárbaro que se robó todo lo que produjo el Evangelio de Cristo en la bolsa y luego vendió al dueño del Evangelio. ¿Entendió lo que estoy diciendo? O sea, porque luego vamos a ver eso. Así que, como punto número 2, Judas compró un campo. Y este campo se llamaba ¿cómo? Alcedama, que en su lengua significaba ¿qué? Quiere decir que campo de sangre. ¿Campo de qué sangre? De la sangre de Judas. Judas no le puso ese nombre. Se lo pusieron ¿quiénes? Los aldeanos. Para a través de la historia de lo que sucedió ahí en ese terreno, le pusieron ¿cómo? Campo de sangre. Y así hay gente que va a morir explotado, esparramado por estar sustrayendo de la bolsa del Señor. Porque ya no sustraen la bolsa, ahora la sacan directamente del bolsillo de la gente en las iglesias, creyendo hacer imperios, apostando a tener el mejor avión, apostando a tener el ministerio de más gente, apostando a tener el templo más grande y más majestuoso. Todo para vanagloria, porque al final y al cabo, cuando toda la gente se vayan, le queda al dueño del ministerio. Hello, you are here? Yeah. Or you went? ¿Te fuiste o estás ahí? ¿A quién le queda? Al dueño del ministerio. Por eso es que la iglesia no puede tener dueño. El único dueño es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Dios. Él es el Dios de la iglesia. Amén. Por eso él dijo, la puerta del infierno no puede prevalecer contra la iglesia de Dios. Pero es contra la iglesia pura, sin mancha y sin arruga. La iglesia que Cristo viene a levantar. Dale un aplauso, Señor. La iglesia que se va con Cristo. La iglesia de hombres y mujeres honestos, que realmente han dado su vida trabajando por Cristo. Han muerto algunos bien, algunos pobres, pero con dignidad. Amén. Amén. Con dignidad. Todos estos grandes ministerios, ¿cómo han quedado? Señores, aquí ha habido 3 grandes evangelistas. Televangelistas. 4. Billy Graham, Jim Berger, Jimmy Swaggart, Benny Hinn. El único que terminó bien fue Billy Graham. Los otros terminaron explotados, ahorcados y reventados por sustraer todos de la bolsa. Que no vayan a South Carolina para que vean lo que tiene el gobierno ahí de Jim Berger. Un imperio, un parque de atracciones que era el tercero después de Disney World, a costa de los bolsillos de los feligreses. Dios, vas a reventar a esa gente. Un día caerán como Judas. Y todos esos políticos un día terminarán ahorcados por el pueblo o linchados por el pueblo, como en Guatemala. Ahora en República Dominicana están linchando a los ladrones también. Pero estos que tienen el poder se creen que siempre andarán con poder. Como dice el jefe de Interior y Policía de República Dominicana, el país aquí está tranquilísimo, aquí no hay problema. Oh, y entonces ¿por qué usted anda con 150 guardaespaldas? ¿Por qué anda solo? ¿Ah? Pero un día
Dios le pasará la factura, como se le pasó a Judas. Así que número 2, Judas se compró una villa, se compró un campo que se llamó Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, punto número 3, para terminar. Punto número 3. Judas terminó, como dije, explotado, reventado en su propio terreno. Ahora bien, vamos a ver entonces Mateo 27, por favor, para que ustedes puedan entender, porque hay alguna gente que se ha confundido con los dos campos, porque hay dos campos. Este de Hechos de los Apóstoles, chorrión en griego y en la lengua aramea Alcedama, que significa campo de Alcedama, ¿sí? Campo de sangre, no es el mismo campo que compraron los sacerdotes, que la gente quiere decir, bueno, es el mismo campo. No son los mismos. Mira el capítulo 27, verso 3 de Mateo, para que usted pueda entender, y voy a explicar esto también. Así es que el campo de Hechos de los Apóstoles es Alcedama, y significa campo de sangre, ¿verdad que sí? Y la palabra griega que se traduce ahí es que chorrión, que significa compra particular, bienes raíces. Ahora, en el capítulo 27 del libro de Mateo dice, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he vendido y he pecado porque he entregado aquí sangre inocente. Mas ellos dijeron, y a nosotros, ¿qué nos importa eso? Allá tú, ese es tu problema. Y arrojando las 30 piezas de plata, la tiró en el lugar de las ofrendas del templo de los principales sacerdotes. Salió de ahí mismo. ¿Qué es lo que dice de ahí? Y fue y se ahorcó. Salió de ahí mismo y fue y se ahorcó. Así que luego de esto, me paro ahí, continúa aquí. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro, porque entonces si le echamos ahí, esas ofrendas son malditas y nosotros somos culpables. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Porque es precio de sangre, dice. Y ellos no estaban diciendo que era inocente, sino precio de sangre, dicen los sacerdotes. Después de esto, al consultar todos juntos, compraron un campo que se llamaba el Alfarero, para sepultura de ¿qué? De extranjeros. Aquí seguían con el mismo racismo. ¿Qué estaban haciendo aquí? Un cementerio para que no se entierren los que no son judíos junto con los judíos. ¿Ok? ¿Ok? Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre o del alfarero. Pues hay dos campos de sangre y los dos tienen que ver con Judas. Así que, para poder explicar esto, la primera cosa es que Judas, según dice Matthew Henry, posiblemente estaba en su negocio de salir y seguir cogiendo dinero. Apalabrió a Jesucristo en 30 monedas. Especulación, pongan entre paréntesis, especulación de Matthew Henry. Y dice,
Y Judas, posiblemente, sabiendo que los judíos no le podían hacer nada a Jesús porque tenía poderes, posiblemente negoció porque sabía que Jesucristo se iba a escapar. Vuelvo y digo, entre paréntesis, especulación de Pastor Henry. Y dice Mateo, entonces, cuando Judas vio que condenaron a muerte al Señor, se dio cuenta que no era un juego. Entonces se arrepiente y viene para atrás, tratando de que, devolviendo la moneda, devuelvan a Jesucristo. Pero eso no fue posible, eso no iba a ser posible ya. Amén. Así que, número uno, Judas está haciendo esto en el mismo momento en que están juzgando a Jesucristo. Así que Judas lo entrega el miércoles, después de haber terminado la Santa Cena en el huerto de Getsemaní, miércoles en la noche, 10, 9 de la noche. Jesús es hecho preso, es azotado de Herodes a Pilato y de Pilato a Herodes. Al otro día, a la cuarta vigilia de la noche, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuando comienza el día de sol, porque el día judío comienza por la noche, sacan a Jesús y es donde Pilato lo condena a muerte. Así que de 6 de la mañana a 9 de la mañana es que está pasando todo eso, porque ya a las 9 de la mañana Jesucristo estaba en el Gólgota, amén, para ser crucificado. Y hubo tinieblas desde la hora sexta, que eran las 12, ¿verdad?, hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. ¿Ok? Así es que Jesús entonces está ahí. Judas va a los sumos sacerdotes arrepentido, pero a ellos no les interesa. Le dice, ese es tu problema, allá tú. Y Judas, que no puede aguantar las monedas en las manos, dice Jerónimo, porque le queman, la arroja en el plato. Pero ese plato ya no se podía usar, porque esas monedas no se podían usar. Y entonces ellos deciden comprar un templo, un campo de sangre, un campo para un cementerio. Pero eso no lo compraron de una vez. Ahora están juzgando a Jesucristo. Judas sale de ahí y se ahorca. Judas no vio la crucifixión de Jesucristo, porque Judas fue y se ahorcó. ¿A dónde fue y se ahorcó? En su terreno. ¿Y por qué entonces Pedro dice, en Hechos, dice Pedro, de que él se cayó de cabeza y se explotó? Bien, Eusebio y Jerónimo dicen que se guindó de un árbol alto y el árbol se rompió, la rama, y se cayó el cuerpo y cayó sobre las piedras de ese monte, de ese terreno que había comprado, y ahí fue donde burst, se explotó completamente, cayendo de cabeza porque se rompió el palo o se rompió la soga. Una de las dos cosas pasó, pero eso fue. Ese campo de Hechos es diferente a este campo, porque este campo no se había comprado, porque las monedas están ahí. Amén. Judas va y se ahorca. Entonces, ¿dónde se ahorcó Judas? En el campo que ya él tenía, porque este campo no se había comprado todavía. Ahora, Judas tira las monedas ahí y se van, y los sacerdotes entonces están en la crucifixión de Jesucristo. Y luego de eso es que compran este campo. Campo del alfarero. Y ese campo, que era el campo del alfarero, Jerónimo dice que había un campo al sur de Israel que se llamaba campo de sangre. Eusebio dice que había un campo de sangre al norte de Israel. O sea, estamos hablando de dos campos diferentes. Uno era Al-Sadama y otro es
el alfarero. ¿Y cuál es este Campos del alfarero? Es el mismo campo que Jeremías habla que fue a visitar al alfarero. En el libro de Jeremías. Que fue a visitar al alfarero. Que visitó al alfarero. Y es el mismo terreno que era barroso, tierra roja, porque se usaba para hacer ¿qué? Material y vasija de alfarería, ¿sí que se llama? De alfarería, barro rojo. Y dice Jeremías que él compró ese campo al alfarero que él fue a visitar por 17 piezas de plata y se las regaló a un sobrino. ¿Entendió eso? Ahí está en Jeremías. Así es que posiblemente este campo que se llama el alfarero, que los sacerdotes compraron, lo compraron con las 30 piezas de ¿qué? De plata que Judas dejó ahí. Ahora, hay escritores que dicen que ese terreno, los sacerdotes, como no se querían ensuciar la mano, lo compraron a nombre de Judas. Ya muerto. Porque ya estaba muerto, sí, se podía, y lo podían hacer. Matthew Henry dice que posiblemente Judas, como era un inversionista, había palabreado este mismo campo también de el campo de al alfarero por la misma moneda que vendió a Cristo. Así que ni corto ni perezoso, los sumos sacerdotes pudieron haber terminado el negocio de Judas después que Judas se ahorcó y lo compraron con una sola cosa, igual que Judas: racismo, para no enterrar judíos con extranjeros. Esa fue la razón de los sumos sacerdotes de comprar ese campo que se llama también, ¿cómo se llama ese campo? Campo de sangre. Campo de sangre, pero el otro campo de sangre se llamaba Chorrión. Este campo del alfarero se traduce aquí en Mateo agros, diga agros, la palabra agros, que significa un campo. Así que son dos palabras totalmente diferentes del griego. Agros para Mateo 27 y Chorrión para el libro de Hechos de los Apóstoles. Dos campos diferentes. Judas no pudo haber comprado ese campo porque se ahorcó. ¿Quiénes lo compraron? Ahí dice, los sacerdotes. Y ahí dice que entonces la gente, sabiendo lo que había pasado y de dónde se compró el campo, y que era el campo del alfarero, le pusieron, los que vivían por ahí, ¿cómo le pusieron? Se pregonó, se derramó la noticia, y la misma gente le pusieron campo de sangre. ¿Por qué campo de sangre al alfarero? Porque Jesucristo derramó su sangre. Dale un aplauso al Señor. Y fue vendido por las 30 monedas, por las 30 piezas por las cuales compraron este campo de Mateo 27 los sacerdotes, y posiblemente a nombre de Judas. Así es que Judas se convirtió totalmente en un empresario rico, siendo un revolucionario guerrillero. De la misma forma que todos los revolucionarios y guerrilleros se han vuelto ricos, todos los miembros de la FARC, todos, Fidel Castro, que ya se fue de esta tierra, los Castro, todos estos gobiernos, los Ortega, todos se han hecho millonarios en nombre de la revolución, en nombre de los pobres. Judas no está de más.
Judas inventó no voy a llamar ministerio porque no está bien dicho, pero esta estrategia de sustraer de la bolsa. Y muchos hoy lo están siguiendo para aparentar grandes templos, para comprarse grandes aviones en nombre de la palabra de Dios, grandes mansiones de 20 y 10 y 15 millones de dólares en nombre del evangelio, en nombre de la palabra de Dios, en nombre de los pobres. Alguien me preguntaba que si en esa iglesia había gente pobre, y le dije, todas, la gran mayoría son pobres, porque alguien vendió por allá por Argentina que todas las gente que iban donde ciertas personas por aquí que tienen una iglesia enorme y que son todos ricos. Alguien vendió ese embuste, alguien vendió esa mentira. Judas la inventó. Aplico en esta noche, concluyo, en esta noche diciendo: todos los hombres que se han servido del evangelio para alcanzar riquezas y vivir vida de jet set franceses han terminado ahorcado y explotado. Y los que están ahora no serán una excepción. Aplico diciendo: cuidémonos. Cuidémonos de que cada ofrenda, de que cada donación que se nos dé para los pobres, llegue a los pobres. Cada centavo que se mande a Centro, Suramérica, el Caribe, para ayudar a los pobres, que llegue. Porque de lo contrario, el mismo Señor que vio la moneda en el pez nos está mirando. Y podemos caer todos reventados por estar metiendo la mano donde el Señor no nos ha mandado. Usted quiere ser rico, hágase rico, ponga su negocio, trabaje, hágase negociante y hágase rico. Cómprese el yate que le dé la gana, cómprese 100 casas si quiere, cómprese 20 Ferrari si le da la gana, con el dinero que usted trabaja, que usted produce. Pero no se ponga a hacer eso con el dinero que viene a la arca del templo de ofrendas y de donaciones de gentes que han dejado su casa sin comida para dar una ofrenda. Gente que anda a pie para que su pastor tenga 20 carros. Gente que andan sin zapatos para que el pastor tenga 2 aviones. No se deje engañar. Saque la mano del ministerio judístico de ahí. Saque la mano de Judas. Saque la mano de Judas. Saque la mano de esa bolsa que no le corresponde. No es suya. Y lo que diré no te vuelvo a escuchar. Prefiero perder tu amistad que no decir la verdad de este evangelio. Si te gustó, dale like. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, ponme una carita ahí que no te gustó, ya yo sé, tranquilo. Pero es necesario sacar la mano de la bolsa. Porque si no sacas la mano de la bolsa, vas a caer reventado como Judas y ahorcado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones en el nombre del Señor.